¿Qué tal a todos, chicos? Bienvenidos a una clase más del Centro de Especialidad Sommelier y Culinario de Baja California. Mi nombre es Samuel García y el día de hoy vamos a dar una clase que comprende uno de los puntos más importantes sobre los que se forma el CSBC, ¿no? Y finalmente es el tratar de que ustedes puedan materializar un proyecto que finalmente les dé a ustedes una oportunidad de negocio que exista dentro de todos esos proyectos que ustedes tienen en mente, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que ustedes vayan desarrollando y que utilicen este tipo de clases para que podamos en realidad tener un enfoque muy importante hacia lo que queremos ser, ¿no? Y uno de esos enfoques al momento de formar una empresa es aquella identidad que nosotros vamos a transmitir hacia el cliente. Entonces, la clase de hoy va a tratar de identidad empresarial. Sin embargo, llega un punto en el cual este tipo de identidad va a formalizar o en realidad va a converger en que nosotros tenemos que tener un sentido de logística muy agudo para que en realidad podamos prosperar el negocio con muy buenas ganancias y de cierta manera aprovechar las utilidades lo mejor que se pueda, ¿no? Es por eso que una vez que nosotros definamos la identidad de nuestra empresa, vamos a comenzar con analizar los procesos de almacén que debemos de tener en cualquier negocio que ustedes formen, si ustedes se están dedicando al café, si ustedes se están dedicando a la cerveza o al vino. En realidad este tipo de proyecto nos da una especie de ventaja al momento en el que podamos tomar decisiones congruentes, afines a lo que es la identidad de nuestra empresa y qué tanto queremos que crezca, qué tan rápido queremos que avance, qué tan lento queremos que se desarrolle, en fin. Todo este tipo de decisiones van a ser importantes a la hora de tener el proyecto en marcha y es por eso que necesitamos empezar desde cero con la identidad empresarial para que en realidad podamos ver todos esos conceptos que nos van a ayudar a crear una identidad empresarial, ¿no? Ustedes a este punto ya deberían de tener la clase de marketing y los 10 puntos en los cuales nos vamos a basar. Sobre el archivo en el que nosotros estamos desarrollando nuestra empresa, necesitamos tener un poco más de especificaciones mientras más avancemos con esta identidad que vamos a crear, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con básicamente lo que es la marca, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una marca como identidad empresarial, estamos hablando de que primero que nada tenemos que tener un nombre, ¿no? Y este nombre o el nombre de la marca tiene que ser congruente, tiene que ser una columna vertebral de lo que es nuestro proyecto y tiene que dar una especie de solidez que permita que nuestro proyecto se tome en serio, ¿no? Es como si yo les platicara que vendo panqués de zanahoria y en realidad mi empresa se llama Chocolate, ¿no? Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que empezar a pensar sobre qué es lo que nosotros vamos a tratar de dar al cliente o al público como identidad, ¿no? Es como si nosotros hablamos de lo que son las marcas, en realidad una marca es lo que te dice la gente que es o lo que la gente piensa que es. En realidad una marca ya no se trata del enfoque que nosotros le estemos dando, sino que cómo es que nosotros transmitimos ese enfoque que nosotros queremos dar hacia el cliente y que el cliente llegue a opinar lo mismo. Ese es básicamente el punto de la solidez de todas las marcas que se van creando a lo largo de los años y finalmente existen marcas que hoy en día asociamos, tanto que inclusive la marca se come al producto que se está vendiendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, les mencionara el caso de Post-it, ¿no? Post-it viene siendo una marca, pero en realidad ahora todas las notas adhesivas que nosotros podemos encontrar en una papelería o en diferentes lugares, pues ahora todos los ubicamos como Post-it, cuando en realidad Post-it es el nombre de la marca y no es el nombre del producto. El producto que vende la marca Post-it son notas adhesivas, pero hoy en día también asociamos este tipo de nombre hacia cualquiera de esos productos, ¿no? Otro ejemplo muy claro es hablar de Kleenex, ¿no? Kleenex es una marca que en realidad si nosotros lo ubicamos, pues en realidad solo vende pañuelos desechables y al momento de referirnos a cualquier pañuelo desechable le llamamos por el nombre de Kleenex, ¿no? Entonces es algo que finalmente son casos muy específicos que obviamente gracias a la solidez de la marca empezaron por comerse al producto, ¿no? Y finalmente creo que es una gran ventaja para ellos el estar repitiendo este tipo de nombre todo el tiempo. Sin embargo,
Ese es uno de los parámetros más importantes de las marcas, que nosotros podamos definir a nuestros clientes como identificadores de lo que es nuestra marca, ¿no? Esos clientes fieles que nos siguen comprando, que saben que el producto es bueno y que cubre las necesidades por completo de ellos mismos, pues en realidad va a ser una gran ventaja para nosotros de seguir avanzando y de obtener respuestas o un feedback que nos pueda ayudar a generar una marca muchísimo más sólida, ¿no? Para ello, si nosotros pensamos en una marca que está teniendo mucho éxito y que en realidad nos ayuda a prosperar y que nos ayuda también a desarrollar un poco más las habilidades para que el negocio crezca, es necesario que nosotros tratemos de llevar un registro ante lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ¿no? Mejor conocido como INPI, para que nosotros podamos realizar lo que se conoce como la búsqueda fonética y la certificación de la identidad gráfica, ¿no? Cuando nosotros tenemos un proyecto que está creciendo bastante bien, necesitamos asegurarnos de que el proyecto se encuentra en todo el aspecto legal de poder ser registrado ante este instituto mexicano, el cual nos va a proteger de cualquier plagio o de cualquier tipo de desventaja a la hora de que alguien más lo registre, ¿no? Entonces, al momento en el que nuestro proyecto se vuelve una sensación, nuestro proyecto también se vuelve blanco de diferentes opciones que a nosotros nos pueden afectar, ¿no? Podemos estar más enfocados al ojo del huracán, podemos estar un poco más llamativos a la hora de tener, digamos, este tipo de confianza o clientela que hemos generado hacia otro rubro, el cual pues no nos va a beneficiar en absolutamente nada. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener bien certero al momento de que tenemos la idea de crear una empresa, ¿no? Para qué queremos crearla y de qué manera es que nosotros podemos en realidad tener una especie de proyecto más sólido, ¿no? Y una vez que nosotros empezamos a pensar en este tipo de cuestiones, yo les voy a recomendar un ejercicio para que ustedes vayan desarrollando su marca, ¿no? En las diapositivas siguientes vamos a ir desarrollando lo que es diferentes aspectos del logo o del tipo de logo, de la colorimetría que pueden utilizar y todos esos consejos que en realidad nos van a ayudar a personificar y materializar esa marca de la que tanto queremos desarrollar, ¿no? Para ello es importante realizar un ejercicio conocido como las 7 casas, ¿no? Y las 7 casas en realidad es un ejercicio bastante útil que ayuda a levantar un poco la creatividad y que nosotros en realidad podamos desarrollar ese tipo de ideas y transmitirlas hacia lo que es nuestro proyecto ya en una hoja, en algún papel en blanco. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este ejercicio se trata de que nosotros dibujemos por primera vez una casa en una hoja de papel. Las reglas en realidad son muy simples, ¿no? Ustedes pueden dibujar la casa que ustedes quieran, cuántas ventanas tiene, cuántas puertas, si tiene algún carro y demás, adelante, ustedes pueden hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos que terminar dibujando 7 casas en este tipo de papel, ¿no? Y la segunda casa, la única regla en la que pueden trabajar es que ninguna de las casas que van a seguir, nosotros empezamos con una casa base, esa casa o las figuras que nosotros utilizamos en esa casa no pueden ser utilizadas dentro de la segunda casa, ¿no? Y es ahí cuando a nosotros se nos complica de cierta manera o se nos limita para en realidad saber qué tipo de casa hicimos y que a partir de esa casa vamos modificando. Ahora, una vez que nosotros tengamos la segunda casa dibujada, es a partir de esa casa en la que no podemos utilizar ninguna de las figuras o ninguna de las formas que utilizamos dentro de las dos casas previas, ¿no? Y nuestra tercera casa tiene que ser modificada en esos aspectos. No puede tener la misma cantidad de ventanas, no puede tener la misma cantidad de puertas. Y eso es un ejercicio que al final nos va a ayudar a desarrollar la creatividad, ¿no? Es algo con lo que nosotros podemos estar en realidad seguros de que está teniendo un efecto positivo, ya que usualmente cuando nosotros estamos creando una marca, empezamos por un logo que en realidad nos convence de cierta manera, pero no estamos completamente seguros, ¿no? La idea de tratar de generar este tipo de ejercicios es que una vez tomando todas las ideas que tuviste que desarrollar para que tu logo o tu marca en realidad tuviera
esta apariencia, pues ahora tenemos que ponernos esa limitante de que no queremos esta apariencia y pues en realidad podemos diversificar en base a todas las ideas que podamos tener. Y una vez con esa ventaja, nosotros creo podemos en realidad tener una marca muchísimo más sólida al momento de crear un logo que sea muy distintivo, al momento de crear un concepto. Y este tipo de cuestiones no solamente se transmite a la imagen gráfica que nosotros queramos representar, esto también se transmite a la filosofía que nosotros podemos ofrecer, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un proyecto que se dedique solamente a vender manzanas o a vender café, pero implica todo este ejercicio de las 7 casas, implica la manera en la cual lo vamos a vender, ¿no? Si nosotros vendemos café, tenemos que transmitirlo de una manera hacia el cliente, no solamente porque el cliente busque café, significa que va a consumirlo en nuestro lugar todos los días, ¿no? Entonces necesitamos darle a esas personas la razón suficiente como para que ellos sigan consumiendo en nuestro lugar, y eso solamente se logra con una marca en realidad sólida y que es congruente con lo que hablan, ¿no? Para ello, el ejercicio de las 7 casas nos va a ayudar a definir qué tipo de enfoque estamos teniendo nosotros hacia qué tipo de clientes, y finalmente pues vamos a catalogar o categorizar nuestro producto como un producto que solamente cierto segmento está dispuesto a comprar, pero que sabemos que es una clientela fiel que nos va a permitir mantener el negocio a flote, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que en cualquier momento en el que ustedes se sientan, digamos, un poco detenidos a la hora de crear sus proyectos, es importante que utilicen este tipo de ejercicio de las 7 casas para que en realidad podamos ir desarrollando la creatividad y que en realidad podamos ir mejorando a lo largo de todos nuestros procesos de creación dentro de la empresa, ¿no? Para ello vamos a comenzar, por ejemplo, con el nombre. ¿Cómo me llamo? Bueno, pues esa pregunta nos vamos a hacer al momento de visualizarnos como nuestros propios clientes, ¿no? Y es que el nombre tiene que ver algo muy importante, porque este nombre es el que la gente va a estar repitiendo a lo largo del pensamiento o del habla cuando ellos quieran visitar nuestro lugar o cuando ellos quieran consumir algún producto o servicio que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces, el nombre en realidad tiene que ser algo que sea muy fácil de recordar. Es un nombre memorable, en realidad está en la boca de todos y es fácil asociarlo. Sí existen casos muy complicados de nombres que podríamos utilizar. En el caso de una cervecería, por ejemplo, aquí en Ensenada, cuyo nombre es Wendland, ¿no? Y Wendland obviamente es una cervecería ya consolidada, en la cual nosotros podemos encontrar muy buena producción de cerveza artesanal, pero a final de cuentas el nombre suele ser un poco complicado a la hora de pronunciarlo, ¿no? Y al momento de ver cómo se escribe, en realidad tenemos una gran diferencia, ¿no? Entonces, son esos casos que finalmente salieron avantes a la situación de lo que era su crecimiento de negocio, y finalmente pues tenemos ahí un ejemplo de lo que no suele suceder, ¿no? Sin embargo, a la hora de que nosotros estamos ubicando este tipo de nombres, necesitamos ser congruentes. Es como si nosotros mencionáramos diferentes empresas, ¿no? Si yo les dijera el nombre de Rincón de Guadalupe, pues nosotros todos asociamos lo que es en realidad un rincón y lo que es básicamente a lo que se refiere la palabra Guadalupe, ¿no? Entonces, es así, de esa manera que nosotros asociamos ese tipo de marcas con esos nombres sencillos, los cuales podemos en realidad repetir y no nos complicamos mucho la vida al respecto, ¿no? Es por eso que cuando creas una marca, en realidad tratas de ser algo muchísimo más agradable dentro de cómo suena tu nombre antes de cómo se escribe, ¿no? Sin embargo, obviamente la escritura también juega un papel importante, y es por eso que nosotros tenemos que buscar caracteres, digamos, sencillos, que sean fáciles de pronunciar, con la finalidad de que en realidad reflejen básicamente la identidad de lo que nosotros queremos proyectar, ¿no? Si nosotros hablamos ahora sobre la clasificación de qué es lo que vendo, pues nosotros podemos englobar o podemos tratar de abarcar lo más que queramos, ¿no? O sea, podemos ser una tienda de licores que en realidad distribuye todo tipo de licores, pero necesitamos saber en realidad qué tipo de imagen le estamos vendiendo a nuestro consumidor, ¿no? Probablemente esté vendiendo licores muy baratos, y eso probablemente no signifique que la gente que esté dispuesta a pagar suficiente por una botella de whisky o una botella de tequila, no significa que sea como algo muy redituable para mí.
¿Sí me explico? Probablemente el negocio sea que vendamos licores, pero si nosotros tratamos de tener un enfoque hacia la venta de un licor de mejor clase, probablemente tengamos que definir estrategias para llegar a distintos públicos que en realidad nos van a ayudar a proyectar lo que es nuestra imagen hacia la sociedad que está afuera y que no conoce nuestra tienda, ¿no? Es importante definir que cuando yo me refiero a qué es lo que yo vendo, no estamos tratando de englobar solamente un producto o servicio que sea ese lo que nosotros vendemos, ¿no? También nosotros podemos en realidad tener cierta intención de lo que queremos causar o el impacto que nosotros queremos dejar en nuestra clientela. Es por eso que a veces se menciona, digamos, un caso muy famoso, ¿no? El cual es el de Starbucks, en el que se menciona mucho que Starbucks no vende café, vende experiencias. Y es que Starbucks tiene un lugar bastante llamativo, tiene un tipo de música que en realidad te relaja, tiene esos asientos cómodos que nosotros buscamos para olvidarnos un poco de la rutina diaria. Entonces, en realidad lo que vende Starbucks sí es una experiencia, ya que nosotros tenemos, digamos, el escape de la realidad que nosotros necesitamos justo en ese momento, ¿no? Y aunque el producto principal de Starbucks es el café, pues también diversifica en otro tipo de cuestiones como para vender productos con su logo. Tiene también diferentes tipos de café que tú puedes utilizar como para que tú te sientas que estás tomando un café de calidad, ¿no? Y es verdad, la verdad es que sencillamente Starbucks sabe manejar muy bien el público al que va dirigido y sabe que puede ir diversificando dentro de ese tipo de público que tiene con la finalidad de crear una clientela fiel que siempre va a estar ahí comprando los productos de Starbucks, ¿no? Entonces es algo que a nosotros nos interesa a la hora de ver qué es lo que yo estoy vendiendo, ¿no? Probablemente tú, cervecero artesanal, estés vendiendo una cerveza, pero eso no significa que se te vaya a vender, ¿sí me explico? La idea aquí es cómo nosotros podemos en realidad crear ese producto y realzarlo sobre los demás productos que la gente encuentra en este mercado que ya está con mucha apertura. Y finalmente, así como de la cerveza que tú produces, existen múltiples de cervezas aquí en Ensenada. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a definir qué es lo que estamos vendiendo para que en realidad la gente correcta lo compre, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que poner a pensar en eso a la hora de definir qué producto vamos a querer, ¿no? En su momento ustedes ya empezaron a definir el producto o servicio que ustedes desean tener. Entonces, ahora es en realidad tratar de diversificar o, si ustedes lo quieren, acotar hacia un público en específico que solo quiera en realidad comprar cerveza artesanal, pero solamente le gustan las cervezas artesanales más fuertes, si me explico. Probablemente sean de mayor graduación alcohólica, probablemente sean cervezas que sean de un estilo europeo, por ejemplo, como es el caso de Cervecería Semanario, ¿no? Cervecería Semanario tiene, digamos, ejemplos de cervezas como una IPA, tiene cervezas como las Stouts, pero finalmente su enfoque son las cervezas europeas, y son las cervezas europeas las que le han ganado a Cervecería Semanario algunas medallas con las que puede presumir que su enfoque en realidad hacia lo que es la marca, además de vender cerveza artesanal, se especifica más que nada hacia esas cervezas de estilo europeo. Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un vino, ¿no? Aquí en el Valle de Guadalupe nosotros podemos encontrar muchísimas marcas de vino. Sin embargo, uno de los puntos fuertes de todas las vinícolas es el vino tinto. Es por eso que ustedes, cuando van a alguna vinícola aquí en la región, ustedes encuentran que es una degustación de un vino blanco, un vino rosado, y son 3, 4, 5 tintos de los que puedes elegir, ¿no? Entonces, es algo que finalmente tiene un enfoque muy distinto a lo que en realidad queremos. Y es por eso que nosotros necesitamos saber en qué punto estamos ubicados, en qué lugar estamos parados, y si nuestro producto o servicio en realidad va a ser viable. Y si va a ser viable, qué tipo de producto o servicio nosotros nos vamos a dedicar a impulsar, ¿no? Entonces, es algo que definitivamente nos va a otorgar cierta identidad para que la gente recuerde que la cervecería tal produce cervezas
varias, pero su enfoque o su punto fuerte en realidad son las cervezas europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú eres, digamos, un empresario que se dedica más que nada a la mixología, pues entonces vamos a ver que existen diferentes estilos de cócteles, ¿no? Existen los estilos sour, existen los estilos tonic, existen los estilos Collins y demás. Entonces, este tipo de enfoque nos va a ayudar a tratar de definir la estrategia por la cual vamos a llegar a diferentes canales de distribución que probablemente sean clientes lo más frecuentes posibles, ¿no? Entonces, es algo que nos deja mucho que pensar al momento de que ustedes no solo definan cuál es su producto, sino cómo es que ustedes pueden enaltecer o cómo pueden ustedes colocar ese producto en un pedestal para que la gente correcta lo consuma. Y para ello también necesitamos tener esa solidez de marca que engloba, además de la clasificación de lo que nosotros vendemos y el nombre que nosotros vamos a tener ubicado más que nada, también necesitamos en veces un eslogan, ¿no? Y el eslogan es básicamente una frase corta, la cual reafirma y apoya a la imagen corporativa en su totalidad, ¿no? El eslogan apoya también mucho el nombre que nosotros le estamos otorgando a la marca y nosotros tratamos de observar, dependiendo de qué enfoque le demos, el eslogan puede en realidad tener un apoyo muy positivo o en realidad puede salir sobrando, ¿no? Si nuestra solidez de marca es muy importante, finalmente puede que nadie necesite un eslogan que reafirme su marca, ¿no? Si nosotros hablamos en el caso de CSBC, esta escuela, el Centro de Especialidad Sommelier y Culinario de Baja California, nosotros tenemos una imagen la cual representa básicamente todos los diplomados que nosotros ofertamos, ¿no? Ustedes pueden observar esta imagen en la parte de atrás conmigo, pero esta imagen gráfica que nosotros tenemos atrás es una imagen que ya cambió, porque conforme nosotros íbamos avanzando en este proyecto empezó a tener enfoques muchísimo más variados, ¿no? En este caso nosotros tenemos solamente el queso, digamos una copa de mixología, tenemos el vaso cervecero, tenemos la copa de vino y también tenemos el clásico Chemex para el café, ¿no? Pero finalmente nuestra imagen ha cambiado hacia el enfoque, digamos, de las clases de cannabis que ofertamos, entonces también tenemos una hoja de cannabis así. También nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el aspecto de los puros, ya que nuestra imagen gráfica ha cambiado conforme van evolucionando. Y ahora que se agregó este aspecto de las clases de cocina, de panadería y repostería, nuestra imagen gráfica también cambió para incluirlas. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo este tipo de realización del proyecto, nosotros podemos en realidad formalizar que el Centro de Especialidad Sommelier y Culinario de Baja California, que se aparece en letras muchísimo más pequeñas, es en realidad nuestro eslogan, ¿no? Simplemente es una reproducción de lo que es nuestro nombre, pero forma parte de un eslogan que también le da contundencia a lo que es la marca. Y es algo que probablemente se vea un poco discreto, probablemente se confunda con que no tenemos eslogan, pero en este caso nuestro nombre también funciona como eslogan porque le da peso y reafirma la imagen corporativa que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces, para ello, nosotros también tenemos que poder definir toda la historia que tuvimos que pasar para en realidad crear lo que es esta marca, ¿no? La historia que ustedes puedan tener en base a sus proyectos implica mucho, porque usualmente la gente que se encuentra, digamos, no tan acostumbrada a lo que nosotros tenemos por estos lares, en realidad se apoya mucho de las historias para que podamos en realidad entender el origen y la situación actual de lo que es nuestro rubro, ¿no? Es como si yo fuera a un poblado y en realidad al poblado solamente voy a descansar y a dormir, ¿no? Cuando voy a un poblado nuevo, cuando trato de viajar, lo que necesariamente tengo que hacer es escuchar las historias de por qué las cosas son como son aquí. Y eso me va a dar un poco más de entendimiento y también puede ocasionar muy buena empatía, ¿no?, con lo que es el pueblo o el poblado que estoy visitando. Entonces eso en realidad me da un enfoque a mí muchísimo más viable sobre recordar, ¿no? Yo les puedo comentar que en su momento hice un viaje a Puebla
y una vez que hice este viaje a Puebla, finalmente lo que ocurrió fue que al ver el tipo de edificaciones o el tipo de arquitectura que manejaban, me comentan que en Puebla, digamos, los edificios básicamente servían como de cierta manera lugares de paso para dormir, ¿no? Ya que Puebla era en realidad un lugar de paso, una ciudad de paso para los diferentes comerciantes que pasaban en vehículos y demás, y es por eso que la arquitectura o las estructuras de los edificios son un poco más pequeñas de lo habitual, y de esa manera pues se buscaba más que nada aprovechar el espacio, ¿no? Aprovechar el espacio que se tenía en las edificaciones para que pudiera haber más gente que pudiera dormir en un espacio más pequeño, ya que pues en realidad Puebla no funcionaba como una ciudad que te podía ofrecer mucho en aquel entonces, ¿no? Poco a poco las cosas fueron cambiando, pero esa historia se queda y finalmente es algo que en realidad nos beneficia y que nosotros como personas que hemos viajado a ese lugar recordamos constantemente. Y esa historia es algo que ustedes necesitan desarrollar al momento de crear su empresa. Ustedes no pueden crear una empresa simplemente porque les gustó un nombre y demás, ¿no? Ustedes tienen que tener ese sustento por el cual la gente en realidad los empieza a tomar en serio, ¿no? Una historia que a nosotros nos pueda evocar sentimientos, que a nosotros nos pueda evocar ese tipo de emociones para que el cliente en realidad sienta empatía con nuestro producto. Y una vez que nosotros tengamos ese tipo de fidelidad, es cuando vamos a empezar a ver que la gente en realidad aprecia lo que estás haciendo a la hora de crear un negocio que cubra esas necesidades, ¿no? Sin embargo, si ustedes no tienen una historia que en realidad solidifique la marca y que sean los cimientos o los pilares por los cuales se sostiene, probablemente yo creé una vinícola con la finalidad de enaltecer el recuerdo de mis ancestros o de mis abuelos a los que les gustaba el vino, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a fijar toda esta imagen corporativa hacia lo que en realidad querían mis abuelos en aquel entonces, ¿no? Este es simplemente un ejemplo que me gusta desarrollar, porque si nos damos cuenta, todos tenemos un apego a los abuelos también. Nosotros también podemos en realidad ubicar esa sensación en la cual nosotros queremos sobresalir, o que las personas que no pudieron verlo, pues en realidad pudieran ver cómo hemos sobresalido a los problemas o a las situaciones, ¿no? Entonces, esa historia es la que en realidad nosotros vamos a tener como recordatorio para que nuestro proyecto no caiga y que finalmente pues, se construya, y que haremos lo posible con tal de seguir construyendo ese tipo de expresiones hacia las personas que finalmente queremos que sean nuestros clientes, ¿no? Entonces, el hecho de consolidar la historia que finalmente va a ser el origen de toda la empresa y la finalidad de toda la empresa en realidad es el saber cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo fue posible materializar todo esto y con qué tipo de emociones lo construimos. Y una vez que nosotros tengamos ese tipo de variables definidas, nosotros vamos a ir hacia rubros muchísimo más específicos de lo que es la creación de la identidad empresarial, ¿no? Para ello tenemos que encontrar nuestro origen. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿No? Yo quiero crear esta empresa con la finalidad de cumplir un sueño mío. Yo quiero realizar esta empresa con la finalidad de cubrir las necesidades que observé en diferentes personas. Yo tengo una historia, o cuál es el sustento por el cual yo voy a seguir manteniendo mi empresa a flote, ¿no? Todo este tipo de cuestiones nosotros nos las tenemos que hacer constantemente, y obviamente que este tipo de aspectos como lo que es el origen o cuál es mi razón de ser, pueden ir cambiando conforme pasa el tiempo, porque los negocios se adaptan. Los negocios en realidad son un poco más variables a la hora de observar la situación que ocurre. Obviamente que va a cambiar o va a variar de un país a otro, porque probablemente la compañía Ford se dedica a fabricar los mismos tipos de carros, tanto aquí como en Estados Unidos, como en diferentes lugares, ¿no? Pero inclusive hasta ellos empiezan a adaptar, porque probablemente en diferentes zonas de México no van a producir los mismos carros que producen en todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros vamos a entender
que la razón de ser también puede variar conforme pasa el tiempo o conforme se ajuste a las necesidades del lugar en donde nos estemos desarrollando, ¿no? Probablemente si yo empiezo a hacer cervezas artesanales que sean muy cargadas en alcohol, por ejemplo, nosotros en realidad vamos a tener un problema cuando sea verano, ¿no? Porque pues esas cervezas cargadas de alcohol junto con el verano que te permite o que te incita a tomar más y más, pues va a ser un problema en realidad que no nos va a beneficiar, ¿no? Es por eso que usualmente en el calor vemos muchísimos más estilos de cerveza que son más refrescantes, más ligeros en alcohol, y de esta manera la cerveza se puede seguir consumiendo más y más, ¿no? Probablemente esta cerveza cargada en alcohol y que digamos tenga sabores a malta tostada y demás, como los estilos porter o stout, sean muchísimo más benéficas cuando nosotros tenemos un invierno bastante frío, ¿no? Y es ahí cuando este alcohol nos empieza a calentar un poco el cuerpo, y de esa manera pues nosotros nos podemos, digamos, balancear ante la situación que existe, ¿no? Pero las mismas cervecerías son las que empiezan a producir ese tipo de estilos solamente en el periodo de invierno. Entonces, en base a eso, el origen pues también llega a cambiar un poco, ¿no? No teman si ustedes tienen un origen, pero finalmente conforme avance la temporalidad o conforme avance la temporada, pues pueda cambiar, ¿no? No pasa absolutamente nada. De hecho, una de las cosas más importantes para todos los negocios es saber adaptarse en ese tipo de aspectos. Ahora, la misión es el responderte a ti mismo para qué existe mi empresa, ¿no? La misión de diferentes aspectos que nosotros queremos por parte del CESBC, por ejemplo, es en realidad ser un referente cultural y gastronómico que ayude, digamos, al desarrollo de toda esta cultura de lo que es la gastronomía mexicana y más que nada la gastronomía de Baja California. Poco a poco nos estamos extendiendo con la finalidad de crear ese tipo de empatía, no solo con un lugar, ¿no? Sino también con un poco más de especificaciones hacia lo que es el rubro del café, el rubro de los maridajes, el rubro de la cultura de sommelier, inclusive también el rubro de la producción, ¿no? Producción de cerveza artesanal o producción de vino. Todo ese tipo de cuestiones en realidad tienen mucha convergencia en la misión, porque la misión nos permite recordar para qué queremos continuar una vez que nosotros estamos establecidos, ¿no? Y en base a eso se tratan de definir diferentes tomas de decisiones, ¿no? Si yo quiero enseñarle a la gente a cómo producir vino, en realidad lo que tengo que crear es una directriz para que en realidad pueda yo obtener la uva, obtener los recursos necesarios para poder transformar la uva en vino y finalmente pues tratar de transmitir este conocimiento a la gente, ¿no? Que a final de cuentas es a eso a lo que se dedica la escuela, ¿no? Transmitir el conocimiento con la finalidad de mejorar, digamos, la riqueza y la variación de todo lo que nosotros podemos ofrecer en una tierra tan prometida como lo es Baja California, ¿no? Ahora, cuando nosotros observamos la visión, que básicamente se transmite en a dónde quiero estar en unos años con mi empresa, implica que también tengamos que tomar decisiones, inclusive muchísimo más de logística, pero también un poco más de aspecto monetario en este tipo, ¿no? La visión nos va a colocar dentro de una zona de confort que nosotros queremos ir rompiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos todo este tipo de parámetros, vamos a observar qué tipo de decisiones tenemos que tomar para llegar a eso, ¿no? La visión usualmente se divide en un lapso en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Corto refiriéndose a 1 año, mediano refiriéndose a 3 años y un largo plazo refiriéndose a 5 o más años, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones cuando se presentan en puerto o cuando nuestra empresa va creciendo, en realidad tienen que estar previamente definidas antes que tratar de formalizar la empresa en sí para crear el primer producto y tratar de hacer nuestra primera venta. Porque si no sabemos para dónde vamos dirigidos, de esta manera puede que tengamos muchos tropiezos en el camino, los cuales en realidad puedan ser una desventaja para nosotros, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener muy en claro a la hora de visualizar este tipo de cuestiones en
a la hora de formar nuestra empresa, ¿no? Y finalmente, pues también debemos de incluir lo que son los valores empresariales, ¿no? Existen los valores morales, los valores éticos, los valores cívicos inclusive, pero también existen aquellos valores que mucha gente pasa por desapercibidos. Sin embargo, nosotros podemos en realidad tener un poco más de iniciativa al respecto y poder producir valores que se conocen como la conceptualización del valor agregado, ¿no? ¿Y qué es un valor agregado? Un valor agregado es en realidad hacer algo distintivo que las demás empresas no realizan, ¿no? Si tú eres una tienda de café, por ejemplo, y tratas de definir que tu producto en realidad va a ser el café, adelante. Pero probablemente nadie venda el tipo de pasteles que yo pueda incluir en mi cafetería, ¿no? Eso es algo que definitivamente te causa mucho impacto como cliente al darte cuenta de que todas las cafeterías tienen lo mismo, pero solo tú tienes unos pasteles que son muy codiciados en toda Ensenada, ¿no? Eso es básicamente un concepto de valor agregado, ¿no? El valor agregado lo puedes crear tú de diferentes maneras, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo del concepto de Otro Café, por ejemplo, ¿no? Y Otro Café viene siendo una cafetería aquí en Ensenada que en realidad te das cuenta cuya música es muy distinta a lo que encuentras en diferentes lugares. Usualmente en un café encuentras música lounge, encuentras un poco de música jazz, algo relajante, pero en realidad acá lo que tenemos en Otro Café viene siendo algo más alternativo, viene siendo algo un poco más dream pop. Son géneros que en realidad no te mantienen relajado, sino que te mantienen activo. Y a final de cuentas es algo que no se repite en ningún otro café que hayamos visitado, ¿no? Entonces es algo que definitivamente ayuda a que Otro Café sea más distinguido con otras personas, para que en realidad esa clientela se vuelva muy fiel a lo que es los productos y el tipo de experiencia que estamos manejando acá, ¿no? Y estos valores agregados en realidad pueden ser algo que nosotros podamos definir como simplemente distinción de nuestra empresa, ¿no? Probablemente yo tenga una cervecería, una cervecería que en realidad te lleve las cervezas a domicilio, ¿no? Tiene un empaque bastante bueno. Entonces, ese tipo de cuestiones, o por lo menos en las cervecerías estamos acostumbrados a asistir a ellas y que nosotros en realidad podamos tener ese tipo de producto, pero el valor agregado aquí, digamos, sería el servicio a domicilio, ¿no? Porque no todas las cervecerías lo hacen y finalmente es algo que definitivamente marca pauta a la hora de tomar una decisión, ¿no? ¿Para qué yo, consumidor de cerveza artesanal, quiero ir a una cervecería que está a la punta de lo que es la ciudad de Ensenada, si a final de cuentas le puedo llamar a una cervecería y decirle que me traiga las cervezas a mi casa sin la necesidad de salir, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones en las que nosotros inclusive podemos crear esos valores agregados, ¿no? Podemos crear un valor agregado que signifique la etiqueta presentable. Si nosotros hablamos de la honestidad, si nosotros hablamos de el respeto, de lo que es la amistad, porque todos esos valores se fomentan a la hora de crear pues estos valores empresariales, pero en realidad también podemos crear este tipo de valores que son un poco más definidos hacia lo que es la distinción de nuestro producto, de nuestra empresa, hacia lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Ahora nosotros trataremos de entonces crear un resumen ejecutivo, y el resumen ejecutivo es básicamente la primera hoja que nosotros tendremos a la hora de los primeros párrafos que nosotros tendremos a la hora de desarrollar nuestra empresa, ¿no? Al momento en el que nosotros hablamos de un resumen ejecutivo, hablamos de cómo podemos en realidad llamar la atención de las personas que confían en el proyecto, ¿no? Y usualmente estas personas que confían en el proyecto suelen ser los inversionistas o suelen ser los socios que generan el capital necesario para materializar lo que es nuestra empresa. Un resumen ejecutivo también sirve para nosotros tratar de llevar este proyecto hacia una organización que otorgue financiamientos, por ejemplo, el aspecto de observar a una persona que se puede volver un socio capitalista, de capital, perdón, y
De esta manera, el resumen ejecutivo llama o tiene que llamar la atención de esas personas y motivarlas a que nosotros podamos en realidad tener muchísimo enfoque en lo que nosotros queremos transmitir a la gente, ¿no? El resumen ejecutivo nos otorga mucha presencia e hincapié en la conceptualización de la idea de negocio. Es algo veraz que nosotros podemos en realidad tratar de pronunciar en ese aspecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la conceptualización de la idea, implica que nosotros también nos ayudemos a recordar cómo podemos tener este tipo de idea lo más tallada posible para tratar de ocupar todas las aristas que nosotros podamos en realidad utilizar para que nuestro proyecto tenga muchísimo más solidez, ¿no? Sin embargo, estas aristas tienen que ser muy observadas detenidamente conforme avance el proyecto o básicamente platicando entre los socios o la misma persona que lo crea con la finalidad de otorgar diferentes vertientes sobre lo que puede pasar con la empresa, ¿no? Probablemente nosotros queramos en realidad vender, digamos, quizás solamente queramos vender café en una primera instancia, pero probablemente con la visión nosotros nos demos cuenta de que es un buen negocio en realidad otorgar no solamente café, sino bebidas a base de té, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones las que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de realizar un resumen ejecutivo con la finalidad de presentarlo como un anteproyecto, que sería ya finalmente este catálogo que nosotros podemos ofertar hacia las personas que serán nuestros socios, o que finalmente podamos realizar todo este tipo de cuestiones para que en realidad nuestros socios y clientes se sientan completamente satisfechos. Y para ello, a partir de ahí nosotros vamos a integrar dentro de este proyecto, dentro de esta empresa, un catálogo que finalmente forma parte de la identidad empresarial al momento de crear un catálogo de productos o servicio, porque finalmente este tipo de catálogo le va a otorgar protagonismo a ese producto o servicio que nosotros ofrecemos, ¿no? Es una herramienta que finalmente le ayuda al cliente a tomar una decisión, y es algo que para nosotros es importante a la hora de tener un enfoque sobre lo que en realidad queremos transmitir de nuestros productos. Existen muchísimas maneras con las cuales nosotros podemos presumirlo en base a lo que vendemos, y eso definitivamente no es una historia nueva, ¿no? Existe, por ejemplo, la percepción de que cuando nosotros observamos un vino por su contraetiqueta, y esta contraetiqueta tiene una leyenda de, digamos, 12 meses en barrica, comparándola con otra etiqueta que tiene 12 meses en barrica de roble francés nueva, ¿sí? Este tipo de distinción hace que nosotros en realidad tengamos una especie de valor agregado y que finalmente le dé ese protagonismo que nosotros queremos a nuestro producto, ¿no? Por obvias razones, la persona que utilizó barricas de roble francés y que son completamente nuevas va a querer presumirlo en muchísimas más ocasiones, razón por la cual lo coloca en sus etiquetas. Y usualmente las etiquetas que tienen, por ejemplo, barricas de roble y 12 meses en barricas de roble es porque probablemente estuvo en barricas de roble durante esos 12 meses, pero son barricas variadas y que en realidad fueron utilizadas ya previamente, ¿no? Quien tenga la capacidad de en realidad presumir que son barricas nuevas, pues en realidad lo va a querer presumir con la finalidad de darle un valor agregado o ese protagonismo que nosotros ofertamos aquí en el catálogo de productos, ¿no? Y este catálogo de productos al final es aquel acercamiento que nosotros le vamos a dar a nuestros clientes, porque el catálogo de productos en realidad puede ofrecerte muchísimas variables que el mismo negocio puede ir creando con la finalidad de que el cliente tome una decisión de compra, ¿no? Es también una parte de presentación y seriedad que le da a la empresa. Entonces, este tipo de cuestiones son necesarias tenerlas, no importa si estamos muy acostumbrados a verlo en el aspecto digital, porque dependiendo del giro del negocio, ya sea que tú quieras tener un restaurante, por ejemplo, ya sea que tú quieras tener una cervecería o una cafetería, es indispensable, por ejemplo, el formato de menú.
y el menú viene siendo un catálogo de productos que está a disposición de todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, es algo que nosotros podemos variar en formato también, puede ser un tríptico, puede ser un menú que se encuentra en medios digitales, hoy en día con este tipo de tendencias sobre los códigos QR, son ese tipo de cuestiones las que a nosotros nos van a otorgar diferencia entre lo que es un producto y lo que es en realidad la seriedad de la empresa que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, yo les recomiendo que uno de los consejos más fiables a la hora de tener este catálogo de productos es tratar de pensar que este catálogo de productos se lo van a poder compartir a cualquier persona que en realidad esté interesada en su producto o servicio, ¿no? Es como una especie de libro o archivo que en realidad nos va a ayudar a llegar a más personas y que esas personas que están interesadas en adquirir nuestros productos sepan o tengan un acercamiento más al respecto de ellos, ¿no? Sin embargo, se le recomienda mucho que en este catálogo de productos no vengan precios en lo absoluto. ¿Por qué? Porque estos precios se pueden negociar siempre y es algo que en realidad puede frustrar la venta de una empresa, el tener un catálogo de productos con ciertos precios, pero que finalmente, dependiendo de las metas que nosotros tengamos con nuestra empresa, pues nosotros podemos variar o inclusive bajar el precio, otorgar algún descuento o inclusive otorgar una especie de regalo que en realidad nos pueda beneficiar a la larga si nosotros compramos o si nosotros permitimos que alguien más compre un producto más barato a lo que usualmente le ofertamos, ¿no? Son ese tipo de cuestiones por las cuales los catálogos en realidad no tienen o no se recomienda que tengan productos, porque este tipo de portafolios no van a ser, este tipo de productos no tengan un precio, a menos de que estemos hablando de aquellos en donde tienes el lugar in situ o tienes los platillos in situ, ¿no? Por ejemplo, un menú, el formato de menú pues también puede ser un tríptico y demás. Pero este catálogo de productos que se va a compartir hacia diferentes rubros o hacia diferentes personas o empresas, en realidad trata de simplemente darle el protagonismo al producto sin tratar de colocar los precios, porque pues usualmente los precios ya implican un sentido de venta, ¿no? Y usualmente la venta o el tratar de encimar o el tratar de tener una especie de amor no correspondido con esa venta, implica que pueda ser algo muy frustrante para la persona que lo está leyendo, ¿no? No es que nuestra intención con este catálogo sea vender, sin embargo es tratar de informar a la gente que nuestro producto tiene ciertas virtudes o que tiene cierta composición que probablemente nos ayude a concretar una venta. Definitivamente el catálogo de productos sí te ayuda a vender, no significa que nosotros no lo utilicemos con esa estrategia. Sin embargo, nosotros también tenemos que visualizar que nuestra intención como empresa no es en realidad vender un producto para ganar dinero. Nuestra intención es cubrir las necesidades de las personas que están buscando en nosotros algo que ellos no tienen, ¿no? Y eso es algo que definitivamente ayuda al momento de definir el concepto de lo que es un catálogo de productos y demás, ¿no? Nosotros aquí podemos ver un ejemplo de lo que pueden observar sobre este catálogo de productos, ¿no? En este caso nosotros tenemos la exposición del producto con cierta sencillez y su composición, ¿no? Tenemos una ficha técnica de lo que es un vino rosado de Vinícola Retorno, que en este caso se llama Piluchas, y Piluchas viene siendo un vino rosado de San Antonio de las Minas, en Valle de Guadalupe, fermentado en tanques de acero inoxidable con variedades Grenache, Barbera, Zinfandel y Tempranillo del 2020, ¿no? Y nosotros podemos además observar la nota de cata que finalmente pues, fue otorgada por el enólogo y el maridaje sugerido que nosotros podemos encontrar, ¿no? Que es un detalle que en realidad el consumidor aprecia. De esta manera, al tener este tipo de catálogo, pues tenemos también las redes sociales en las cuales la gente puede seguir a la página y pues obviamente pues también los correos de contacto, ¿no? Entonces si se dan cuenta, nosotros le damos un lugar. Vinícola Retorno seguramente tiene otros vinos, pero definitivamente en esta ocasión pues al tener este vino de cierta manera podemos lograr tener un poco más de enfoque hacia lo que es esa venta, ¿no? Y si nosotros colocamos o tratamos de impulsar este vino, pues vamos a utilizar esas herramientas como este catálogo que finalmente pues, presumen básicamente este vino rosado, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos
de qué manera lo podemos transmitir, nosotros vamos a en realidad tener una especie de información técnica expuesta en palabras simples, ¿no? Nosotros no nos vamos a complicar absolutamente nada. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es las palabras con las que nosotros vamos a aplicar al catálogo, en realidad las palabras tienen que ser simples, ¿no? No queremos nada muchísimo más técnico en desarrollo. Lo que nosotros sí queremos es en realidad que la persona no batalle o no lidie tanto con una lectura compleja, sino que en realidad nosotros queremos hacérselo más digerible a esta persona. Entonces, de esa manera nosotros podemos jugar con ese aspecto para que en realidad podamos tener este tipo de cuestión un poco más diversificada en ese aspecto, ¿no? Ahora, dependiendo de las tipografías utilizadas, nosotros siempre recomendamos que no utilicemos más de 2 tipografías diferentes, ¿no? Podemos utilizar variación en negritas, podemos utilizar variaciones en tamaños y demás, pero se recomienda que no utilicemos más de dos tipos de tipografía en un mismo concepto. De esta manera, nosotros nos aseguramos de que la lectura del archivo en realidad va a ser muchísimo más amigable y con ello pues el entendimiento que nosotros vamos a tener va a ser muchísimo más viable para aquellas personas que estén interesadas en adquirir nuestros productos o servicios, ¿no? Y sobre la colorimetría que podríamos utilizar tanto en el logo como en el nombre, como en el tipo de productos que nosotros vamos a manejar, yo les recomiendo que utilicemos lo que se conoce como la guía Pantone. Y la guía Pantone en realidad es una guía que otorga año con año el Instituto del Color Pantone, que es básicamente el instituto más importante hablando de colorimetría, ¿no? Estas personas se encargaron en su momento de focalizar todos los colores que nosotros podemos observar. Ahora, si nosotros queremos definir un color o que de cierta manera nosotros nos decidamos por un color en específico, al momento de querer transmitírselo a los diseñadores o a las personas que están encargadas de producir todo este tipo de catálogos o de publicidad por internet y demás, es una herramienta muy importante la guía Pantone con la que nosotros nos podemos apoyar, ¿no? La guía Pantone es esta guía de colorimetría en la cual se basan muchísimos diseñadores. Existen los códigos necesarios para que este tipo de color que nosotros estemos buscando sea reproducido en cualquier tipo de formato que nosotros podamos encontrar, y de esa manera en realidad tenemos esa ventaja a la hora de poder utilizarla, ¿no? Como herramienta necesaria. Yo les recomiendo que esta aplicación la descarguen en sus celulares, y en sus celulares va a haber una opción de la guía Pantone en la cual nosotros podemos encontrar una cámara, ¿no? Y esta cámara nos va a ayudar a tomar fotos que finalmente al momento de transmitirlas al celular podremos en realidad descubrir qué tipo de color es en el que estuvimos tomando esas fotos, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros observemos un color y que en realidad nos guste el color como para tratar de definir algún tipo de publicidad y demás, es importante que nosotros observemos que esta aplicación nos va a ayudar mucho a tratar de reproducir esos colores siempre iguales, ¿no? Entonces, tomen su celular, en cuanto vean un color muy llamativo cuya idea es colocar ese color en algún tríptico, en algún catálogo o en alguna publicidad que ustedes tengan para su negocio, utilicen la aplicación de la guía Pantone, tomen una foto y esta foto finalmente va a ir definiendo los colores exactos que ustedes pueden otorgar al diseñador para que él en realidad elabore la publicidad o el tipo de producto que ustedes quieren reproducir, imprimir y demás, o así como publicidad digital. Y de esta manera pues nosotros vamos a tener en este aspecto, ¿no? Mucha ventaja. En este catálogo, por ejemplo, se utilizan simplemente las colorimetrías oscuras. No estamos hablando de la colorimetría aquí del vino rosado, porque pues básicamente esto es una foto profesional, entonces en realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la colorimetría, pero en este caso la colorimetría es muy sencilla, es un tipo de blanco, un tipo de negro, y finalmente es algo que finalmente hace que el vino rosado destaque más que nada por el color
que presenta, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que esta guía Pantone que puedan descargar en sus celulares, en realidad va a ser una guía bastante importante para que ustedes puedan tener este tipo de reproducciones, ¿no? Y una vez que nosotros empezamos a ver todas estas lluvias de ideas, el ejercicio de las 7 casas, y que nosotros en realidad tengamos este catálogo definido y demás, nosotros en realidad vamos a poder crear una identidad empresarial en la que nosotros nos enfoquemos a la hora de otorgar muchísima más ventaja o personalidad a nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que ustedes tengan este tipo de cuestiones muy definidas, razón por la cual no duden en hacernos llegar cualquier duda o comentario al respecto y que en realidad nosotros podamos, con apoyo del diseñador y demás, otorgar diferentes proyectos a la hora de crear o de tratar de materializar las ideas que tengan sobre diferentes aspectos de publicidad, sobre diseños de marca y demás. Es por eso que la escuela también los apoya en ese tipo de rubro, ¿no? Y bueno, ya una vez que nosotros tenemos definido exactamente lo que queremos ser, que nuestra imagen gráfica en realidad transmite lo que es el tipo de clientela que nosotros queremos tener siempre, es necesario que una vez que tengamos los primeros aspectos de venta, seamos concisos a la hora de tener una logística muy importante, ¿no? Y para eso usualmente nosotros tenemos que estar armados con todo este tipo de productos o logística que van a hacer que constantemente tengamos un negocio benéfico para nosotros, ¿no? No podemos nosotros vender botellas de alcohol si nosotros no tenemos esas botellas de alcohol en un almacén. Y no podemos en realidad vender un servicio de transporte si finalmente nosotros no tenemos un automóvil con el cual vamos a utilizar para llevárnoslo, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones que a nosotros nos importan como escuela, que ustedes empiecen a definir, ¿no? Es muy bonito hablar de lo que es una imagen empresarial, es muy bonito hablar de lo que es todo este tipo de identidad y demás, pero tiene que venir acompañado de un uso razonable y de un uso lógico sobre todas las decisiones que vamos a tomar en base a cómo vamos a mantener este tipo de herramientas que en realidad son herramientas de trabajo y que para que haya trabajo necesitamos cuidarlas, ¿no? Entonces, para ello nosotros necesitamos repasar 2 aspectos muy importantes que nos ayudan a definir lo que son el almacenaje o la manera en la que nosotros podemos coordinar todas estas herramientas de trabajo en conjunto para que en realidad puedan otorgar el tipo de calidad y el tipo de servicio, ya sea en el producto, que nosotros podamos utilizar a nuestra ventaja para ser distintivos, ¿no? Pero la imagen empresarial o la identidad empresarial suele ser algo que mucha gente ve de la manera externa, ¿no? Ellos no ven todo el trabajo que existe por dentro de lo que es una empresa y de todas las decisiones y de la logística que se maneja a la hora de tener, digamos, este tipo de aspectos consolidados. Es por eso que para nosotros es importante que ustedes desde dentro sepan que también tienen que llevar un control que sea más viable hacia la utilización óptima de sus utilidades, porque en realidad puede que nosotros tengamos como que mucha sencillez o tratar de volverlo lo más sencillo posible a la hora de querer entregárselo al cliente, pero si no tenemos ese control interno por parte nuestra, va a ser muy difícil que tengamos unas utilidades en el margen que nosotros en realidad deseamos tener ganancias, ¿no? Entonces, para eso es importante que empecemos a visualizar los procesos de almacén y de producción. Y bueno, vamos a empezar por definir lo que es un almacén. Y el almacén es básicamente aquel espacio que nosotros ocupamos para poder poner en resguardo aquellas herramientas de trabajo, productos e insumos que nosotros vamos a tener con la finalidad de vender más adelante, ¿no? O transformarlos de cierta manera para poder ahora sí vender un producto o servicio. Sin embargo, hoy en día se considera que un almacén siempre es un gasto, ¿no? Es un espacio que en realidad se deteriora, es un espacio que finalmente se aprovecha para el momento de llenarlo, pero finalmente una vez que está vacío, nosotros tenemos ese espacio que abarca
mucho espacio que no tiene otra función más que almacenar, ¿no? Y no nos genera ningún ingreso, no es como que nosotros podamos en realidad rentar este tipo de almacén y que nos otorgue un beneficio contrario a lo que es en realidad, ¿cómo decirlo? Contrario a lo que es en realidad otro tipo de negocios que en realidad trabajan ese mismo espacio con la finalidad de obtener ese ingreso. Y pues nuestro almacén en donde nosotros guardamos nuestros insumos y productos en realidad no va a ser nada benéfico y pues nos va a quitar un poco de espacio sobre lo que en realidad podríamos tener, ¿no? Entonces, la idea de todo este tipo de cuestiones es que una vez entendiendo que el almacén siempre es un gasto, nosotros tenemos que entender que lo menos que se pueda perder ahí en este almacén va a ser un beneficio en realidad para nosotros, porque si el almacén ya está destinado a perder de cierta manera, porque pues tenemos que mantenerlo quizás refrigerado, quizás tenemos que tener la luz encendida todo el tiempo, quizás tengamos un refrigerador conectado ahí. Entonces, lo mejor que podemos hacer internamente hablando de la empresa, pues es en realidad tratar de aprovechar todo este tipo de herramientas que nosotros tenemos, ¿no? Y por eso debe de existir un sistema amigable de rotación de producto. Y este tipo de rotación de producto al que me refiero es en realidad una rotación de producto que defina qué tipos de producto entraron antes o qué tipos de productos son perecederos, qué tipos de productos son no perecederos, de qué manera la fecha de vencimiento se puede utilizar de manera inteligente para gastarnos o utilizar este tipo de insumos que llegaron desde hace tiempo y que en realidad no tratemos de utilizar lo único que se nos acerque o que tengamos más a la mano, pero que al final se echen a perder, digamos, 2 o 3 latas de algún producto que en realidad pudimos haber aprovechado con anterioridad, ¿no? Entonces, para ello es importante manejar este sistema amigable de rotación de producto, el cual se conoce como PEPS. Y PEPS significa primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Es en realidad un tipo de orden que nosotros debemos de tener a la hora de ubicar cómo podemos aprovechar todo este tipo de material o de insumos y que de esta manera nosotros aseguramos que en realidad está saliendo lo primero que entró, ¿no? Entonces, al momento de que tenemos una entrada de producto nueva, pues ese nuevo producto tiene un mayor tiempo de vida que el producto que llegó hace 6 meses. Entonces, para nosotros es muchísimo más viable empezar a utilizar ese producto que llegó desde antes con la finalidad de que el otro producto pues todavía tiene esa temporalidad que nosotros podemos aprovechar para poder en realidad tener ese tipo de insumo lo más aprovechado posible, ¿no? Entonces, para ello, nosotros internamente también tenemos que llevar un control y una comunicación muy congruente con el departamento de compras. Y el departamento de compras es aquel que se encarga de surtir nuestro almacén con la finalidad de que nunca nos falte producto en ningún aspecto, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de este tipo de comunicación, hablamos de que no queremos más producto del que en realidad necesitamos, ¿no? Porque si nosotros queremos comprar 1 kilo de ostiones, por ejemplo, cuando en realidad solo necesitamos medio kilo, vamos a empezar a comprometer y empezar a complicar la logística de lo que es en realidad nuestro almacén, ¿no? Entonces, es algo que para nosotros es importante empezar a definir para que nosotros tengamos ese tipo de cuestiones más resueltas y que nosotros no batallemos o no nos compliquemos tanto con la existencia de ese almacén y el hecho de en realidad tener una mala comunicación con el departamento de compras implica que nosotros también tengamos mayores problemas internamente hablando y eso finalmente se transmite en costo, ¿no? Ya que nosotros no aprovechamos en realidad lo que era el flujo de almacén que nosotros podemos tener y finalmente pues es algo que definitivamente ayuda a que nosotros nos fijemos metas sobre lo que queremos
con nuestros productos o servicios, ¿no? Es importante recordar que la falta de producto exhibe el error de la no antelación, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no conozcamos cómo se mueven nuestros productos, el hecho de que no estemos haciendo un análisis constante de lo que en realidad estamos ofertando o ofreciendo, implica que en realidad no conozcamos la manera en la que podemos aprovechar mejor los tiempos para que podamos surtir nuestro almacén de ciertos días, o depende mucho de qué manera nosotros podemos tener productos siempre constantes, si tenemos que ir por él, si nosotros tenemos un proveedor que en realidad nos lo trae a domicilio. Es por eso que todo ese tipo de organización del almacén necesita tener una calendarización de vida, necesita tener todo un listado de proveedores con la finalidad de aprovechar el tiempo y de que no tengamos este tipo de pérdida de tiempo en absoluto. Y pues también calendarizar las entregas, porque puede que nosotros no tengamos un almacén listo para recibir cierto producto si estamos hablando de particularidades en este aspecto, ¿no? Probablemente necesitemos ciertos insumos de perecederos, pero en realidad nuestro refri o nuestro refrigerador está lleno, entonces pues es algo que probablemente comprometa la vida de esos perecederos, ¿no? Entonces, para poder aprovecharlos, porque estamos hablando de que si ya tenemos un producto que está entrando a nuestro almacén, significa que ya hicimos un gasto para que ese producto entrara, ¿no? Entonces es importante que nosotros comprendamos que no puede ser así de fácil o dejarlo así a la ligera este tipo de cuestiones de logística interna para controlar un almacén, ¿no? Entonces es algo que definitivamente iremos definiendo poco a poco conforme avance el proyecto y finalmente tengamos ahí una especie de materialización y de realización de probablemente ustedes que acaban de comenzar a operar una cafetería o que ustedes, productores artesanales de cerveza, en realidad están produciendo la cerveza y es su segundo lote el que están produciendo y demás, ¿no? Entonces es algo que a nosotros nos interesa mucho que ustedes vayan definiendo, porque una vez que ustedes comienzan, en realidad empiezas a jugar con el dinero de uno mismo y eso es algo que yo creo que todos queremos aprovechar, ¿no? Para ello es importante entonces realizar un diagrama de flujo de personal, ¿no? Esto es algo que en realidad ocurre dentro de muchos negocios que hoy en día están establecidos. Usualmente un diagrama de flujo de personal, por ejemplo, se ve muy constantemente en los restaurantes y estamos hablando de un diagrama de flujo en el cual el caminado o el orden que debe de seguir el personal de servicio en un restaurante tiene que ser inclusive definido en papel previamente a que inicie el servicio. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros encontremos a meseros chocando constantemente dentro del piso en un restaurante implica que hubo una falta de organización dentro del mismo restaurante que finalmente se transmite en un servicio muchísimo más lento, en una especie de percepción muchísimo más una percepción de no tanta seriedad a la hora de tener un servicio pulcro por parte de la clientela y pues eso en realidad nos puede otorgar mala imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí juego un poco con la imagen que les coloqué aquí en la diapositiva, que es un diagrama de flujo sobre un paciente alcohólico, ¿no? Pero el principio se entiende. Nosotros vamos a en realidad dibujar una situación. En el caso de que ustedes puedan reproducir este diagrama de flujo, ustedes lo van a ir adaptando a la manera en la que ustedes decidan o quieran, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues el inicio es entrevista al paciente alcohólico, pero en realidad ustedes lo pueden cambiar como en el caso de café, por ejemplo, ustedes pueden hablar de cómo preparar un latte, ¿no? Y entonces ese diagrama de flujo va exponiendo todos los pasos que necesitamos para conseguir preparar el latte, ¿no? Entonces, usualmente primero empiezas con moler el grano que se va a utilizar para el espresso. Ya después el siguiente aspecto del diagrama de flujo tiene que ser colocar la medida correcta dentro de lo que es
el receptor de café y finalmente pues tampearlo de la manera adecuada, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones implica que nosotros en realidad tengamos una certeza de lo que va a ocurrir a la hora de estar ejecutando la acción que nosotros queramos, ¿no? Si yo quiero dar una degustación para 5 personas, pues necesito también desarrollar los pasos en los cuales voy a servir los vinos, por ejemplo. Si yo quiero hablar de la producción de cerveza artesanal, yo tengo que comenzar a definir los pasos que tengo que hacer para en realidad calentar primero el agua de lo que va a ser el macerado, después moler el grano durante ese tiempo en el que se caliente el agua y demás, ¿no? Entonces, ustedes como futuros empresarios en realidad van a tener esa gran ventaja de poder utilizar el diagrama de flujo cuantas veces quieran. Y puede ser tan complejo como en realidad realizar un proceso de venta extranjera al momento de querer transmitir tu producto hacia afuera de Estados Unidos, así como en realidad simplemente irse a cosas muy sencillas como prender la maquinaria de nuestro equipo, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones en las que ustedes los diagramas de flujos los pueden hacer cuantas veces quieran. Muchas veces la gente en realidad no las hace, ¿no? La gente simplemente se graba al momento en el que en la cabeza cómo podemos en realidad utilizar el tiempo o cuáles son los procesos adecuados, pero les voy a decir o en realidad les voy a transmitir la importancia de por qué tienen que tener diagramas de flujo por lo menos definidos conforme avance su proyecto. Y esto es porque se requiere rapidez y buen flujo para aprovechar el tiempo que tienen. Esto es un concepto que en realidad no se aborda tanto dentro de las empresas porque pasa muy desapercibido, a decir verdad. Pero en esta ocasión nosotros no queremos que pase desapercibido al momento en el que nosotros observamos todo este tipo de cuestiones y en realidad empezamos a definir o a transmitir a nuestros alumnos qué son este tipo de aspectos a considerar, ¿no? Y uno de los más importantes es la deuda de tiempo, ¿no? ¿Qué es una deuda de tiempo? Y bueno, una deuda de tiempo es en realidad aquel tiempo, aquella temporalidad que en realidad no va a regresar y que finalmente tú te esforzaste para cumplir un objetivo, pero finalmente ese objetivo no se cumplió en el tiempo debido y finalmente todo ese tiempo que perdiste, pues se le conoce como una deuda de tiempo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero producir una cerveza y me toma a mí cocinar una cerveza 5 horas, si bien me va, en realidad, gracias a las deudas de tiempo que pueda haber, en realidad puedo perder muchísimo más tiempo que esas 5 horas, ¿no? Hablando de un espectro en el que nosotros trabajamos cierta cantidad de horas a la semana y demás, como por ejemplo el aspecto en el que existen tiempos muertos al momento de cocinar una cerveza, ¿no? ¿Qué haces durante la media hora o 40 minutos que dura el macerado? Simplemente esperar. O sea, no, tú podrías estar limpiando, tú podrías estar haciendo otro proceso. Si tuvieras más equipo, en realidad, tú podrías en realidad estar realizando otro proceso de la cerveza. Y finalmente, pues la idea de todo esto es que en realidad ustedes ubiquen los cuellos de botella que tienen en sus empresas, ¿no? Si ustedes quieren hablar de que necesitan enfriar, en el caso de sommelier, por ejemplo, necesitan enfriar 5 vinos, pero en realidad solo tienen una cubitera, pues entonces ese es el cuello de botella que nosotros necesitamos atacar principalmente a la hora de tomar una decisión sobre cómo queremos invertir en nuestro negocio, ¿no? El ubicar los cuellos de botella que existen dentro de nuestras empresas implica que nosotros tomemos decisiones más certeras sobre cuando tengamos el dinero necesario para invertir y crecer, de qué manera lo vamos a invertir para crecer de una manera no desmesurada, ¿no? Puede que yo siga entendiendo que los fermentadores siguen en oferta, pero en realidad yo lo que necesite para una cerveza sea otra olla de cocción, para que yo en realidad pueda producir 2 cervezas al mismo tiempo, podría ser. Entonces, depende mucho de qué necesidades tenga mi negocio. Si yo, por ejemplo, tengo mucha afluencia de gente, pero solo tengo una máquina de espresso que sirve solamente para un grupo, en realidad vamos a tener un cuello de botella. Probablemente hubiera sido muchísimo más viable invertir en una máquina de 2 grupos, sabiendo que teníamos
ese flujo de gente. Pero si en ese caso nosotros preferimos utilizar ese dinero para cambiar la fachada del lugar, pues en realidad nosotros no vamos a tener como que ese tipo de ventaja al respecto, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que ustedes ubiquen este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque el propósito de todo esto que les estoy platicando es aminorar los costos y aumentar la utilidad. Porque una vez que nosotros dejemos de estar, digamos, pegados en el celular al momento de estar cocinando una cerveza y aprovechar en realidad ese tiempo para embotellar algunas otras cervezas y demás, o realizar otro proceso que probablemente nos ayude, implica aprovechar el tiempo para que más adelante no tengamos que hacerlo solamente porque en su momento no lo hicimos, ¿no? Entonces es como si yo les platicara de ofrecer una capacitación a un empleado nuevo y que ese empleado nuevo en un mes se vaya, ¿no? Y tu situación entonces ahora es que necesitas capacitar nuevamente a otra persona, cuando en realidad si pudiste haber tomado ciertas decisiones o si pudiste ayudar a esta persona a que se quedara más tiempo, pues en realidad hubieras tenido los tiempos muchísimo mejor medidos, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos que repetir ese tiempo que ya gastamos en su momento a la hora de exponer cómo se realizan las cosas en el establecimiento, cómo se realizan todos los procedimientos en el establecimiento. Pues en realidad ahora vamos a tener un poco de mayor conflicto a la hora de tener una repetición de un proceso que ya hicimos previamente, ¿no? Entonces las deudas de tiempo en realidad pueden ser tan pequeñas como 15 segundos y pueden durar mucho hasta una hora, ¿no? Entonces yo sinceramente les digo que una vez que ustedes definan todos esos diagramas de flujo, ustedes en realidad también tienen que ponerle cierta temporalidad de qué tanto se tarda este proceso, qué tanto tengo que dedicarme a esto, de qué manera tengo tiempos muertos para saber cómo aprovecharlos, también es una opción. Entonces, el diagrama de flujo es algo importante que, como les comentaba, mucha gente no lo hace porque cree que puede dominar los procesos solamente con su mente y que ya los hace tan repetidamente que hasta simplemente los reproduce sin más, pero en realidad estamos viendo que es algo muchísimo más viable de repente utilizar este tipo de diagramas de flujo a la hora de encontrar esos cuellos de botella para que una vez que nosotros encontremos cómo podemos aprovecharlos, pues esa utilidad que nosotros nos estamos ahorrando la sepamos en realidad aprovechar adecuadamente, ¿no? Ahora, ya para finalizar vamos a en realidad repasar lo que es el concepto de la receta estándar, ¿no? Y el concepto de la receta estándar es un formato que en realidad se utiliza en muchísimos negocios de la industria gastronómica. La cuestión aquí es que nosotros en realidad podemos adaptar una receta estándar conforme nosotros queramos en realidad abarcar ciertos tipos de costos o gastos que nosotros hacemos con la finalidad de absorberlos por nuestra cuenta o en realidad ir especificando lo más que se pueda con la finalidad de tener un poco de certeza a la hora de tener un costeo adecuado sobre alguna receta que nosotros queramos crear, ¿no? El formato de receta estándar empezó a utilizarse más que nada dentro de las cocinas, en donde nosotros exponíamos en realidad el tipo de receta, de qué constaba, o sea, todos los insumos que nosotros utilizamos a la hora de cocinar, y pues la idea es tratar de reproducir esa receta para que siempre tenga el mismo sabor y el mismo costo del platillo, ¿no? De esta manera nosotros aseguramos que siempre que probemos un platillo de 150 pesos, el porcentaje de ganancia que nosotros queramos tener siempre va a ser el deseado y que en realidad va a ser el mismo sabor. Entonces, la cuestión de utilizar una receta estándar en una cocina sirve para en realidad tener homogeneidad a la hora del servicio y a la hora de estar sirviendo porciones correctamente racionadas para que en realidad nosotros no tengamos una especie de merma
constante, ¿no? Y esto es algo que definitivamente nos ayuda, pero este tipo de concepto de receta estándar se puede transmitir a cualquier negocio que ustedes quieran, ¿no? La mixología lleva recetas, el vino en realidad se mide a veces por onzas y pues también va acompañado de ciertos quesos, por ejemplo. Si ustedes van hacia la cerveza, el elaborar una cerveza requiere una receta en realidad. Y cuando hablamos de café, pues también tenemos diferentes productos. Hay quienes elaboran bebidas preparadas a base de café en su cafetería. Y esto en realidad nos puede dar una ventaja sobre qué es lo que podemos utilizar o aprovechar nosotros en base al conocimiento de lo que es cuánto cuesta mi producto, de qué manera compro el producto. Y no me refiero en realidad a si lo consigo de muy lejos o de muy de cerca, sino en qué presentación viene. Sí, porque así como yo puedo comprar un pescado que está entero, pero mi personal sabe filetearlo y sabe sacar las porciones adecuadas, pues yo también puedo comprar en realidad solo filetes ya cortados, pero ten por seguro que en realidad eso me va a costar muchísimo más, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros podemos aprovechar los conocimientos que tiene el personal para que podamos en realidad disminuir, digamos, este tipo de costos, ¿no? Y pues una vez que nosotros tenemos este formato de receta estándar, nosotros podemos observar aquí, por ejemplo, en el formato que se enlistan los ingredientes, ¿no? Primero que nada, el nombre de la preparación, que puede ser tu cóctel, tu receta, alguna receta de cerveza con los insumos y demás, y estandarizado a tantas porciones, ¿no? Esto puede ser en realidad una receta que se prepare para un BBL, para una porción de un cóctel gin tonic, por ejemplo. Podemos estar hablando de una degustación de 3 personas, ¿sí me explico? Entonces, en realidad lo que nosotros vamos a observar, e inclusive si me voy muy a profundidad, pues podemos hablar de la producción de uva o de hacer un vino mezcla, ¿no? Que implica pues tantas toneladas de Cabernet Sauvignon o cierto porcentaje de Merlot, en fin, ¿no? Entonces, este formato tengan en mente que ustedes lo pueden utilizar para en realidad tener una noción de qué tanto cuestan los insumos que tenemos y que también nosotros podamos en realidad reproducirlo constantemente, ¿no? Esto en realidad se vuelve una guía para las personas en cocina, porque una vez que ven la receta estándar y saben cuánto es de gramos y saben cuánto tienen que poner de cierto producto, en realidad estamos ubicando todo para que podamos tener muchísima más homogeneidad y estandarización, ¿no? Entonces, esta estandarización sirve para diversos procesos, ¿no? Para que nosotros compremos constantemente en la misma presentación. Si nosotros vamos a comprar, como en el caso de los filetes de pescado, o comprar el pescado entero y sacar los filetes de ahí, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de cómo se tiene que desarrollar la receta, porque también en uno de los apartados se observa la forma de preparación. Entonces, en la forma de preparación se describen los pasos que nosotros tenemos que llevar, ¿no? Una receta estándar usualmente es una receta en cocina, al menos, de una hoja. Y en realidad es simplemente para observarla visualmente y pues saber que de esta cantidad no te tienes que exceder, ¿no? Pero, por ejemplo, la forma de preparación en realidad puede ser un proceso bastante meticuloso, como lo suele ser el caso de la cerveza, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer una IPA, por ejemplo, estaríamos hablando de otorgar, digamos, los granos de cierta manera y en su momento agregar los lúpulos en diferentes momentos de la cocción, y ya después, inclusive después de la cocción, se agregan otros lúpulos en dry hop, en fin. Son maneras en las que nosotros podemos describir la forma de preparación, ¿no? Algunos detalles que puedan ser útiles, pero si se fijan, nosotros vamos a tener las columnas de ingredientes, cantidad, el valor de la unidad de compra y el valor real para la receta, ¿no? Esto significa que si nosotros compramos una libra de citra, ¿no? Una libra de lúpulo citra, pero en realidad la unidad de compra la venden por libra, pero en realidad para la receta nomás requerimos 2 onzas, pues entonces significa que esas 2 onzas tienen cierto valor,
de lo que te costó la libra, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer el cálculo de cuánto cuesta en realidad. Si el paquete de 1 libra me cuesta $50, entonces cuánto equivalen esas 2 onzas que nosotros vamos a utilizar. Bueno, pues no cuestan los $50, cuestan esto, ¿no? Pero en realidad esta preparación está estandarizada para solamente medio BBL. ¿Sí me explico? Nosotros vamos a tener que, si ya en algún punto cambiamos la receta hacia un BBL, pues entonces va a variar lo que es el precio, ¿no? Y al final, cuando nosotros tengamos el costo de la materia prima, el precio potencial de venta, el impuesto nacional al consumo y el precio real de venta, porque probablemente nosotros queramos en realidad tener un margen de ganancia muchísimo mayor al que se puede otorgar. Por ejemplo, si esta receta o si una botella de una IPA nos cuesta en realidad hacerla 40 pesos, en realidad tú quisieras venderla 50, no, ¿verdad? Entonces la idea es que tú tengas ese margen de ganancia que tengas deseado. Usualmente la factorización nos ayuda a definir este tipo de cuestiones, y la factorización se vuelve un aspecto muy importante porque nosotros podemos en realidad tener diferentes aspectos en el rubro gastronómico sobre cuánto queremos en realidad sacar de ganancia, ¿no? Obviamente tratando de cubrir los costos de la materia prima y finalmente pues tratar de pagar todas esas cuentas que nosotros tenemos por pagar, que vendrían siendo, digamos, sueldos, las cuotas de agua, las cuotas de luz, las cuotas de gas. Y entonces nosotros en este tipo de receta estándar, nosotros podemos simplemente observar que pues podemos colocar los insumos, ¿no?, que nosotros tenemos, pero a la hora de definir el precio final de venta, también tenemos que tomar en consideración cuánto cuesta el agua que estás utilizando, cuánto cuesta la luz que estás utilizando para el cuarto frío en donde van a estar tus cervezas, cuánto cuesta mantener el cuarto de fermentación con una refrigeración y demás. Entonces, son ese tipo de cuestiones las que van a ir haciendo que tu empresa vaya viéndose muchísimo más pulcra a la hora de coincidir con sus números, ¿no? Este tipo de números ayuda a que nosotros tengamos una esencia real, ¿no? Porque puede que nuestra cerveza la vendamos a 50 pesos y que nuestros costos para producirla en realidad sean 40 pesos, ¿no? Entonces ya tenemos un 10% de ganancia, y si nunca contemplamos los gastos de gas, y si nunca contemplamos los gastos de electricidad, y si nunca contemplamos esos gastos, en realidad tú vas a tener un número de una utilidad que no es real, ¿no? Usualmente cuando nosotros tenemos este tipo de cuestiones y nos vamos como muy internamente estrictos, tampoco es viable que una cerveza que nos costó 40 pesos producirla signifique que la vamos a vender en 80 o 90 pesos, porque entonces significa que nadie la va a comprar. Lo que usualmente se hace en este tipo de cuestiones, y estoy hablando de restaurantes usualmente, es que cuando nosotros tenemos un platillo demasiado caro de producir, pero nosotros queremos que sea un precio competitivo, tratamos de bajar un poco el precio de lo que en realidad nos aparece, hablando por ejemplo de una receta que cuesta al público 150 pesos, pero si nosotros le bajamos a 140 y esos otros 10 pesos se los agregamos a una bebida que probablemente no sea tan costosa si se los agregamos de más, pues en realidad nosotros vamos a tener un balance, vamos a poder maniobrar ese precio de venta que nosotros tenemos en nuestra receta estándar, pero finalmente va a ayudar a que se venda muchísimo más rápido, ¿no?, gracias al precio competitivo que el platillo maneja. Entonces, para que nosotros tengamos esa calidad constante todo el tiempo, nosotros también tenemos que tener esa calidad de números, y solamente de esta manera, utilizando la receta estándar, en donde ustedes pueden poner los ingredientes que utilizan, la cantidad que van a utilizar, si la unidad de compra vale 56 pesos el kilo, cuánto es el equivalente si nosotros solamente utilizamos 200 gramos de esa presentación. Al final se vuelve como que una especie de cálculo muy tedioso, que, como nuevamente les comento, este tipo de cuestiones muchos negocios no las desean hacer tanto. Lo que nosotros vamos a tener aquí al momento de querer definir cuál es nuestra ganancia
qué tanto porcentaje estamos obteniendo de ganancia. A partir de ahí es que nosotros vamos en realidad a comprender cuánto dinero estamos gastando y qué tanto cuesta el producir todo este tipo de cuestiones, con la finalidad de conservar básicamente la operación constante de lo que es nuestro negocio, ¿no? Entonces, este tipo de formato como la receta estándar que básicamente ustedes pueden ver aquí, o también lo pueden encontrar en internet adaptado de diferentes maneras, es imprescindible para disminuir los errores en la ejecución de las elaboraciones, ¿no? Y esto también implica que al disminuir errores en realidad tratemos de mejorar la calidad constantemente y siempre tratamos de reproducirla de una manera en la que seamos constantes y que además de nuestra identidad empresarial, el negocio vaya en serio con los números, ¿no? Ahora, cuando nosotros utilizamos esta receta, nosotros la podemos adaptar a lo que sea. Yo puedo poner que uno de los ingredientes más importantes es el café, por ejemplo, para producir un latte, pero no son los mismos ingredientes para producir un chai, no son los mismos ingredientes para producir un cortado, ¿no? No son las mismas cantidades, y el hecho de que nosotros utilicemos este tipo de parámetros en realidad nos permite ver de qué manera podemos aprovechar este juego de lo que son las ganancias de las utilidades para que en realidad ahora sí podamos aprovechar este dinero de una manera muchísimo más viable para el verdadero crecimiento de nuestro negocio. Y bueno, chicos, yo les dejo aquí algunos manuales para que nosotros podamos en realidad tener una noción acerca de todo lo que hemos visto en esta ocasión. Espero que con esa lectura también ustedes puedan tener muchísima más certeza de lo que acabamos de ver en esta clase, para que puedan desarrollar sus proyectos de una manera muchísimo más viable, de una manera muchísimo más específica, de acuerdo a las situaciones que cada uno de sus negocios se presente, pero que de cierta manera va a ser algo que nos puede dar muchísima ventaja a la hora de entender cómo funciona, y una vez que tengamos en mente cómo funciona, nosotros podamos aplicarlo a nuestro negocio de una manera muchísimo más amigable, pero que siempre sea tomado por el aspecto de la seriedad, ¿no? Una vez que nosotros invertimos y que tratamos de poner dinero de nuestra bolsa, queremos que ese dinero se aproveche, y es algo que es una labor de CESBC para que ustedes en realidad puedan reproducir esos negocios y materializarlos y no dejarlos solos en ideas. ¿Okay? Entonces, esperemos y les haya gustado la clase. Cualquier duda, estamos al pendiente de todas esas preguntas que puedan tener, y pues me despido. Mi nombre es Samuel García, estoy ahí constantemente en los grupos por si gustan hacerme cualquier pregunta al respecto. Saludos.